it's a gift. After I got the prize, and when a student brought me this hippopotamus, it brings luck, you know. Very well. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por todo. Bueno, chao, chao. Okay. Det är en regnig tisdag på Princeton University i New Jersey utanför New York. Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa ska ha lektion. Okay. Han tycker om att undervisa här, för ambitionen är hög och klasserna små. I have one a student of mathematics, for example, who the other day did a very good, very interesting presentation about Borges and mathematics. Borges short stories and mathematics. When I started to write, there were no masters in Peru, you know. So my friends, myself, people from the same generation had to help each other, you know. That is one of the reasons I wanted very much to come to Europe, to be in touch with great masters, to learn from them. You've written in many essays that the artists in Peru in those days were all defeated before 30. Absolutely. It was very difficult to be a writer, you know, because as writing was not a profession, be careful, was not a profession, it was impossible to be a self-employed writer, you know. Gracias, muchas gracias, thank you. Oh, so what is the situation today in Peru? Is it better? I think it has improved. Hola, ¿qué tal? Buenas. I think it has improved a lot since, because, for example, today you have publishing houses in Peru, which didn't exist when I was young. Hola. Nu ska han föreläsa 3 timmar om en av sina favoritförfattare, argentinaren Borges. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay ahí un color, ¿no es cierto? Hay todo un anecdotario histórico maravillosamente resumido, gracias a un lenguaje muy vistoso, lujoso, que no pierde nunca, por supuesto, la precisión. Eso no encuentran ustedes en ninguno de los textos del Hacedor. El lenguaje es un lenguaje sumamente sencillo, es de una gran sencillez, por supuesto, de una absoluta claridad, que esa es una característica del estilo borgiano. La realidad nuestra está todavía por ser descrita, ¿no? Casi en su integridad. Es un gran mundo virgen todavía para la literatura, donde está todo por decir, ¿no? Las cosas más elementales y las cosas más elaboradas. No es el caso de un escritor francés o de un escritor inglés, ¿no? Que se enfrenta con una realidad ya en gran parte traspuesta a la literatura, ¿no? 40 år senare har Vargas Llosa gjort sitt för att skildra den latinamerikanska verkligheten. I mitten av 60-talet var han en av de sällsynt begåvade författare som kallades El Boom, den latinamerikanska boomen. Det var Fuentes i Mexiko, García Márquez i Colombia och Vargas Llosa som var underbarnet från Peru. Han har skrivit klassiker som Det gröna huset, Samtal i katedralen och Bockfesten. Stora romaner från det spanskspråkiga Amerika. I sitt privata bibliotek har Mario Vargas Llosa alla sina utgivna titlar. För titlar är viktiga saker. When you have a title for an article or for an essay, I think 50% is done, you know. Everything is organized around the idea of the... When you don't have the central idea, it's much more difficult. But I think the title is so important, you know. It's like it's the center, you know, the center that irradiates the ideas for the rest of the piece. Huh? So is it easy for you to find titles? No, it's not easy. But when I find it, everything becomes much more easier. And of course, it's the same for a novel, a play. You have the title,
everything starts to become clear. Vargas Llosa föddes 1936 i det här huset, i den vita staden Arequipa i södra Peru. Han var bara 1 år när han och mammans familj flyttade till grannlandet Bolivia. Där levde han i storfamilj som liten pojke, bortskämd och älskad av morfar och mormor, kusiner och onklar. Och han levde i tron att hans egen pappa var död. Hans djupt katolska mamma skämdes för att hon blivit övergiven av sin man och lät därför sin son förstå att pappan var död. Ända tills en dag när han var 10 år. Es un día que me cambió la vida totalmente. Mi madre me reveló que mi padre estaba vivo. Creo que todavía no me he recobrado de la sorpresa que fue para mí descubrir que mi padre, a quien yo creía en el cielo, estaba vivo. Y me dijo que lo íbamos a conocer inmediatamente. Y entonces fuimos de allí al hotel de turistas de Piura y ahí apareció un señor que no se parecía en nada al hombre joven, guapo, de un vestido de marino que yo tenía en un retrato en mi velador. Era un hombre ya mayor que comenzaba a tener canas y a perder el cabello. Y me acuerdo que me abrazó y dijo, este es mi hijo. Pues yo estaba muy desconcertado, no acababa todavía de asumir esta nueva realidad. Y entonces dijo mi padre, vamos a dar una vuelta, vamos a dar un paseo en el auto. Y entramos mi madre, yo y mi padre a un auto azul, que recuerdo muy claro, un Ford azul. De flyttar till storstaden Lima för att bo hos pappa. Och här slutar Mario Vargas Llosas lyckliga barndom. Yo con mi padre descubrí muchas cosas. Descubrí la autoridad, por ejemplo, que yo desconocía completamente. Descubrí la soledad, porque yo había vivido en una familia enorme y a partir de ese momento pues fue mi padre, mi madre y yo. Y descubrí el miedo. Yo creo que nunca había tenido miedo antes. Mi padre era una persona muy autoritaria, imponía su autoridad con fuerza, incluso con brutalidad. A mí, que yo recuerdo, no me habían pegado nunca y mi padre empezó a pegarme. De tal manera que yo viví bajo esa autoridad con un miedo permanente, constante. Makt har alltid väckt min misstro, även i min revolutionära ungdom. Jag har alltid ansett att ett av de viktigaste syftena med mitt kall, litteraturen, är att bjuda motstånd mot makten. Ett uppdrag genom vilket all makt ständigt kunde ifrågasättas. Eftersom god litteratur visar på livets brister och maktens begränsade förmåga att uppfylla människans förhoppningar. Creo que mi pasión por la libertad viene en gran parte de esa época. Después vinieron las dictaduras, desde luego, pero creo que esa autoridad que significó en la vida a partir de mis 10 años, 11 años, mi padre, hizo que la libertad fuera tan importante. Y creo que también la literatura, porque mi gran refugio fueron los libros. Esa soledad, lo único que me defendía contra ella, sobre todo esos primeros años en Lima, era leer. Leer, sumirme en los grandes libros, vivir la vida de la literatura. Era una vida donde yo volvía a ser feliz, volvía a ser niño, volvía a ser libre. Y por otra parte, mi padre siempre vio muy mal mi afición literaria. Él tenía un concepto, era un hombre muy práctico. Él veía la literatura con gran desconfianza, que su hijo escribiera versos, lo ponía nervioso, le parecía que ese era el camino de la bohemia, de una vida frustrada, tal vez de una vida homosexual. Él asociaba un poco la literatura con la homosexualidad, entonces él era muy hostil a eso. Y yo pienso
que yo me aferré a la literatura con tanta pasión, entre otras cosas, porque era mi manera de resistir su autoridad. Yo no me atrevía a rebelarme contra él, le tenía demasiado miedo, pero leer, escribir versos, era mi manera secreta de resistir esa autoridad que me aplastaba, que me anulaba. Así que pienso que sin quererlo, mi padre contribuyó mucho también a mi vocación literaria. På militärakademin Leoncio Prado i Lima gör man män av små pojkar. Mario Vargas Llosa var bara 14 år när han skickades hit av sin pappa. Förläggningen var full av rök och uniformer och det hördes skratt och rop. Knappt hade han kommit inom dörren, fortfarande med det lilla blyga leendet på läpparna, för han fick ett slag i ryggen. Han föll till golvet och blev liggande raklång med ansiktet uppåt. Han försökte resa sig, men kunde inte. Någon hade placerat sin ena fot på hans mage. 10 oberörda ansikten betraktade honom uppifrån, som om de betraktat en insekt. Vargas Llosas debutroman utspelar sig på militärskolan. Staden och hundarna handlar om machokulturen, våldet och penalismen. När boken kom ut 1962 brändes den på bål i flera 100 exemplar på hans egen skolgård. Yo vivía en París cuando salió mi libro y cuando yo supe que se habían quemado y que había habido un escándalo y que había salido noticias en los periódicos de esa quema, pues me quedé muy desconcertado, muy sorprendido, porque yo pensé que el libro llegaría a muy pocas personas, ¿no? Lo curioso es que los que quemaron el libro no lo prohibieron, lo quemaron pero no lo prohibieron. O sea que le hicieron una gran publicidad y el libro terminó teniendo un éxito enorme porque todo el mundo quería ver qué tenía ese libro para merecer las llamas, para merecer la hoguera, ¿no? Under decennier var Mario Vargas Llosa inte välkommen på området. Men minnet är kort. 40 år senare, när han blivit internationellt känd, bjöds han in som en hjälte till skolan. Mario Vargas Llosa kallar sig världsmedborgare. Här på 46:e våningen vid Central Park i New York bor han med sin fru Patricia när han undervisar på Princeton University. Annars bor han i Madrid och är idag spansk medborgare. Men han har kvar sitt hus i Lima. Hit åker han och Patricia från januari till mars varje år när det är sommar i Peru. Han får skrivro av utsikten mot havet. I biblioteket står favoritdjuren på rad. Han började samla för 30 år sedan när han skrev pjäsen Katie och flodhästen. Flodhästar är kärlekskranka, fredliga och vegetarianer. De har blivit Vargas Llosas turdjur. Una cosa que he descubierto es que los países que producen los mejores hipopótamos son países que nunca han tenido ni tendrán hipopótamos. En cambio, los países que tienen hipopótamos, como Uganda, tienen muy poca gracia los objetos que producen como hipopótamos. Es muy interesante. Los hipopótamos más bonitos suelen ser los de países que nunca han visto un hipopótamo, ¿sabes? I den halvbiografiska romanen Tant Julia och författaren längtar en ung man efter att bli författare. Han är 19 år när han gifter sig med sin morbrors svägerska, Tant Julia, som är 13 år äldre. Precis som Mario Vargas Llosa själv gjorde. Skandalen var ett faktum även i verkliga livet. Tillsammans flydde Mario och Julia till Paris och äktenskapet varade i 5 år. Några år senare, när han är 29 år, träffar han sin kusin Patricia som kommer till Paris för att läsa på Sorbonne.
De har nu varit gifta i 45 år och tillsammans har de 2 pojkar och en flicka. What kind of a father is Mario Vargas Llosa himself? Well, he's a very close father. He's very funny, full of anecdotes, and really concerned about everything that happens to us. But definitely his relationship with his father has had an influence because he leaves all the strictness to my mother. You know, every time when we were growing up and we had to ask for permission for something, it was always, go and ask your mother. He would never be the bad cop. So that definitely has to come from somewhere, and I'm sure it comes. He never wanted us to see him as he saw his father. Morgana är fotograf. De har arbetat och rest ihop. Resande är en del av Vargas Llosas metod. Han skriver om en bok många gånger. Han tar med sig utkastet och gör en lång researchresa till platsen han skriver om. Han hittar känslan, språket och detaljerna. Så skriver han om igen. Quizá empezó con mi segunda novela, La Casa Verde. Yo la escribí en Europa, la primera versión, la segunda versión las escribí en Europa, o sea, muy lejos de los lugares donde la historia ocurre, porque la historia ocurre parte en la selva, en la Amazonía, y parte en Piura. Esperaba con gran impaciencia la posibilidad de regresar para volver a los mismos lugares, ¿no? O sea que probablemente en esa época empecé ya a hacer esas búsquedas, esas investigaciones como parte del trabajo. Y eso ha ido aumentando cada vez más. Y yo me atrevería incluso a decir que a mí me apasiona tanto como escribir las historias, toda esa investigación que rodea al acto mismo de escribirlas, ¿no? Machu Picchu es un lugar, en primer lugar, muy bello. Mire, esa es una, digamos, prueba tangible de que el Perú es un país antiguo. Y la antigüedad es muy importante, es fundamental. Es muy impresionante, es uno de los símbolos de la historia y también de la grandeza del pasado, que fue un pasado muy rico, muy creativo, capaz de producir cosas extraordinarias, también cosas terribles, desde luego, ¿no? Y violencias terribles, ¿no? Pero no se puede separar eso del resto de la historia peruana, ¿ah? Böckerna i Mario Vargas Llosas tidiga författarskap utspelar sig i detta mångfacetterade Peru. Han använder både humor och parodi när han beskriver den patriotiska manschauvinism som finns i så många latinamerikanska länder. Vargas Llosa skriver om politiskt förtryck under en hatad diktator i sin uppmärksammade roman Bockfesten. Romanen Det gröna huset utspelar sig hos utsatta djungelindianer i Anderna. Här skildras det brutala sexuella våldet mot kvinnorna. Han beskriver hur de krymper som människor när de tiger och accepterar sitt öde. I Sverige blev det debatt om Vargas Llosas kvinnoskildringar när han fick Nobelpriset. Själv menar han att böckernas kvinnor ofta står både för stabilitet och motstånd. Ahora, lo que sí es verdad, digamos, es que una obra que describe un mundo latinoamericano, un mundo marcado por el machismo, pues muestra la situación de la mujer en la mayor parte de los niveles de la sociedad, como un ciudadano de segunda clase, como alguien que es maltratado, como alguien que, digamos, tiene siempre la peor parte en la relación, en las parejas. Sí, eso es un reflejo de una realidad que desgraciadamente todavía, digamos, es muy
muy extendida en América Latina. En muchas de mis obras, si hay desde el punto de vista moral, algunos personajes ejemplares, no son hombres, sino más bien mujeres, ¿no? Den 21 augusti 1987 höll Frihetspartiet Libertad sitt första politiska möte på La Plaza San Martín i Lima. Mario Vargas Llosa presenterades som partiledare. Queridos compatriotas, la gran mayoría de nosotros sabe por experiencia propia lo duro, lo difícil que es la lucha por la existencia en el Perú. 3 år efter det här euforiska mötet förlorar Vargas Llosa oväntat valet till Fujimori som blir president 1990. Vargas Llosa flyttar till Europa och bestämmer sig för att aldrig mer aktivt engagera sig i politiken. Under åren som politiker led han svårt av att inte hinna skriva eller läsa. Därför gick han upp 5:00 varje morgon för att rena sin själ med poesi. Por lo menos media hora para poder leer poesía. No tenía cabeza para leer largas novelas, esa era imposible. Pero entonces leía poesía, y leía poesía pura. Leía la poesía más desasida de la realidad más cotidiana. Y leía mucho a Góngora, que es un poeta perfecto, es un poeta absolutamente perfecto, inspirado mucho en los clásicos, de una forma, de una inmensa elegancia y precisión. Era maravilloso sumirse por lo menos media hora al día en ese mundo perfecto, limpio, transparente, sin suciedad, sin intrigas, muy lejos del barro humano, ¿no? Hon kysste hans hals och bet honom lekfullt i bröstvårtorna tills han lät höra ett litet jämrande ljud. Sedan lät hon sin tunga sakta slicka de 2 gömda reden som hon alltid fann så upphetsande. Hans armhålor som han varje kväll länge och väl tvättade och parfymerade för att behaga henne. Don Rigoberto hade avdelat veckodagarna för olika organ och kroppsdelar. Måndag för händerna, tisdag för fötterna, onsdag för öronen, torsdag för näsan, fredag för håret, lördag för ögonen och söndag för huden. Varje gång han gick ut ur badrummet hade han en känsla av att livet trots allt var värt att leva. Don Rigoberto es eso, don Rigoberto es un hombre que quiere hacer de su vida, de una manera secreta, algo perfecto, ¿no? Y entonces es la descripción de lo que podríamos llamar una utopía posible, ¿no? Precis som huvudpersonen Don Rigoberto har Mario Vargas Llosa sina strikta rutiner. Varje morgon 7:30 går han och hans hustru en rask morgonpromenad i exakt 1 timme. I Paris går de i Luxemburgträdgården, i Lima vid havet och här i New York blir det Central Park. Sin Patricia mi vida se hubiera desintegrado en una especie de caos absoluto. Pues mire, mi día es una rutina bastante estricta. Yo comienzo muy temprano porque me levanto, nunca he dormido mucho, entonces comienzo muy temprano. Generalmente hago ejercicios media hora, más que por placer, ahora por necesidad, por la espalda, los hombros. El placer es caminar. Antes corría y ahora camino 1 hora, caminamos con mi mujer, pero esa hora para mí ya es muy importante porque yo planeo el trabajo del día en esa hora. Ahí más o menos organizo lo que va a ser mi día, luego regreso a la casa, leo periódicos, yo necesito leer periódicos, saber qué ocurre en el mundo, es para mí muy importante, ¿no? Entonces generalmente leo periódicos 1 hora y luego me ducho y comienzo a trabajar. Y trabajo hasta las 2 de la tarde y esas son para mí las horas más creativas.
Pero lo estable es siempre la rutina del trabajo. Si yo consigo mantener esa rutina, me siento bien, duermo bien, me funciona el estómago. En cambio, cuando esa rutina se altera, todo se altera. Duermo mal, estoy de mal humor, empiezo a sentir inseguridad. Por eso esa rutina es mi equilibrio. Yo creo haber llegado a eso que escribió Flaubert, que a mí me impresionó mucho cuando lo leí, ¿no? Escribir es una manera de vivir. Eso desde hace muchos años, mi manera de vivir es escribir y todo gira exactamente en torno a esas horas en que yo estoy escribiendo, ¿no? Själva skrivarbetet har också sina ritualer. Känslan måste vara den rätta när han skriver sina utkast. Och första versionen är alltid handskriven. No podría escribir directamente en una máquina o en una computadora. Creo que soy la última generación de escritores ya de tinta y papel, ¿no? Yo creo que hay una sensualidad en la palabra que nace como una proyección de la mano, del dedo, a esa palabra que pasa a través de una pantalla. I like very nice notebooks. Like these ones, you know? And you never The correct? best notebooks are Italians, always. They produce by hand beautiful notebooks, particularly in Florence. In Florence, they are marvelous notebooks. You don't seem to correct yourself very much. No, I don't need to correct because I write very quickly, you know? Very quickly. It's a raw material. It's the first draft, which is the most difficult thing to do, and then immediately after, the pleasure starts, you know? Lo importante es seguir manteniendo las ilusiones, los proyectos, y trabajando, haciendo esas cosas que son estimulantes, que hacen que la vida sea estimulante. Si uno llega así hasta el final, creo que es perfecto. Que la muerte sea un accidente, algo inesperado, que no estaba previsto, que interrumpe una vida que hasta el final fue una vida creativa. Esa es mi ilusión, ese es mi sueño, llegar hasta el final con proyectos y, si es posible, con la pluma en la mano. Historier bakom kameror, kvinnor och kulisser. Jag tycker det är så märkligt att han fjamsade runt med den där kameran. Det var ju liksom någon logik i det hela. Nu får du se bilder som en av världens främsta filmskapare inte regisserat. Det är en jävla lögn, därför att det var fullkomligt medvetet ifrån min sida. Kommer jag? Följ med på en resa in i Bergmans lekstuga. K-spec. It's a gift. After I got the prize, and when a student brought me this hippopotamus, it brings luck, you know. Very well. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por todo. Bueno, chao, chao. Okay. Det är en regnig tisdag på Princeton University i New Jersey utanför New York. Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa ska ha lektion. Okay. Han tycker om att undervisa här, för ambitionen är hög och klasserna små. I have one a student of mathematics, for example,
who the other day did a very good, very interesting presentation about Borges and mathematics. Borges la realidad nuestra está todavía por ser descrita, ¿no? Casi en su integridad. Es un gran mundo virgen todavía para la literatura, donde está todo por decir, ¿no? Las cosas más elementales y las cosas más elaboradas. No es el caso de un escritor francés o de un escritor inglés, ¿no? Que se enfrenta con una realidad ya en gran parte traspuesta a la literatura, ¿no? 40 år senare har Vargas Llosa gjort sitt för att skildra den latinamerikanska verkligheten. I mitten av 60-talet var han en av de sällsynt begåvade författare som kallades El Boom, den latinamerikanska boomen. Det var Fuentes i Mexiko, García Márquez i Colombia och Vargas Llosa som var underbarnet från Peru. Han har skrivit klassiker som Det gröna huset, Samtal i katedralen och Bockfesten. Stora romaner från det spanskspråkiga Amerika. I sitt privata bibliotek har Mario Vargas Llosa alla sina utgivna titlar. För titlar är viktiga saker. When you have a title for an article or for an essay, I think 50% is done, you know. Everything is organized around the idea of the... When you don't have the central idea, it's much more difficult. But I think the title is so important, you know. It's like it's the center, you know, the center that irradiates the ideas for the rest of the piece. Huh? So is it easy for you to find titles? No, it's not easy. But when I find it, everything becomes much more easier. And of course, it's the same for a novel, a play. You have the title, everything starts to become clear. Vargas Llosa föddes 1936 i det här huset, i den vita staden Arequipa i södra Peru. Stories and mathematics. When I started to write, there were no masters in Peru, you know. So my friends, myself, people from the same generation had to help each other, you know. That is one of the reasons I wanted very much to come to Europe, to be in touch with great masters, to learn from them. You've written in many essays that the artists in Peru in those days were all defeated before 30. Absolutely. It was very difficult to be a writer, you know, because as writing was not a profession, be careful, was not a profession, it was impossible to be a self-employed writer, you know. Gracias, muchas gracias, thank you. So what is the situation today in Peru? Is it better? I think it has improved. Hola, ¿qué tal? Buenas. I think it has improved a lot since, because, for example, today you have publishing houses in Peru, which didn't exist when I was young. Hola. Nu ska han föreläsa 3 timmar om en av sina favoritförfattare, argentinaren Borges. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay ahí un color, ¿no es cierto? Hay todo un anecdotario histórico maravillosamente resumido, gracias a un lenguaje muy vistoso, lujoso, que no pierde nunca, por supuesto, la precisión. Eso no encuentran ustedes en ninguno de los textos del Hacedor. El lenguaje es un lenguaje sumamente sencillo, es de una gran sencillez, por supuesto, de una absoluta claridad, que esa es una característica del estilo borgiano,